reflejan lo que el mundo es, pero no es así, sino es aquello que reflejan las mismas iglesias. Dentro de ellas lo que tienen, y muchas veces son cristianos, lastimosamente, cristianos con muy poca madurez en el Señor. La primera vez que yo había leído algo tan fuerte en la palabra es cuando esta menciona de que hay hijos o hijas acostándose con sus propios padres. Y es una palabra muy fuerte. Y cuando tú escuchas extremos de ese tipo, yo digo, yo estoy preparado para lo que sea, para lo próximo que va a venir, porque no puede haber algo más tremendo que cosas como estas. El Señor nos habla mucho acerca de la división. El Señor nos habla mucho de aquellos que causan división. Y lastimosamente, nuestra propia personalidad jurídica está siendo quebrantada, tratando de ser dividida, usada políticamente. 4, 5, hasta 6 iglesias han sido desocupadas por cristianos que un día han estado en una asamblea levantando movimientos sociales y sacando pastores literalmente a patadas de una iglesia. Y la verdad, esto es muy duro, porque lo que tú dices, pero es que somos cristianos, es que amamos a Dios. Pero yo quiero que recuerdes algo. La palabra del Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Muchas veces he dicho, y muchas veces lo voy a seguir diciendo: cristiano no es aquel que se congrega. Cristiano no es aquel que llora. Cristiano no es aquel que habla en lenguas. Cristiano no es aquel que diezma u ofrenda. Cristiano es aquel que da frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hace unas 2 semanas atrás me hablaron de esta asamblea y el Señor me empezó a hablar desde ese momento que me contaron lo que ha estado aconteciendo. Y sabes que nosotros como iglesia no estamos lejos de esto. ¿Por qué? Porque tanto la iglesia en el Nuevo Testamento ha sufrido persecución, ha sufrido dolor, ha sufrido todo lo peor que se puede uno imaginar y llegar a pensar. Pero todo siempre empieza por algo. Todo empieza siempre por algo que ha acontecido o algo que ha sucedido. Y esto muchas veces es el dolor que se siembra en nuestro corazón. Cuando un ser humano es atacado, cuando una persona, un cristiano, es herido y esta persona no es lo suficientemente madura
para reaccionar o actuar. La palabra del Señor nos habla de un principio, de una raíz de amargura sembrada en su corazón. Yo no sé si tú recuerdas cuando la vez que tuviste tu primer hijo y el pequeño empezó a crecer y a crecer, y de repente llegó un momento en que él sabía pedir y él sabía la diferencia entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y yo no sé si en ese momento tu hijo te pidió algo y tú no quisiste dárselo. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nuestros hijos empiezan a hacer berrinches, empiezan a gritar, a patalear, se enojan, tiran cosas, rompen cosas. ¿Por qué? Porque quieren conseguir lo que en algún momento ellos creen que es bueno para ellos. Muchas veces nosotros hemos tenido que decir como papás, no está bien esto. Muchas veces nosotros como padres hemos tenido que decir, hijo, esto no te hace bien. Y por más que llores o chilles o grites, no te lo puedo dar. Y sabes que cuando nosotros actuamos como padres, no lo hacemos por el mal de nuestros hijos, sino lo hacemos porque los amamos. Y esto puede causar dolor en ellos, frustración en ellos y muchas otras cosas más. Sabes que la reacción de este niño tarde o temprano va a desaparecer. El dolor de no haber suplido esa necesidad en algún momento va a desaparecer. Pero ¿qué sucede cuando es una persona mayor? Y la palabra del Señor nos habla mucho acerca de esto, de lo que es la raíz de amargura en nuestro corazón. Yo no sé cómo tú has reaccionado cuando alguien ha hecho algo contigo, algo injusto, algo que ha lastimado tu corazón. ¿Cuál ha sido tu reacción? Yo quiero empezar diciéndote de que la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 8, y si tú eres maduro lo vas a entender. Romanos capítulo 8, versos, bueno, si tú lees, me gustaría que tú puedas leer todo el versículo, pero hay una parte donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿No es cierto? Pero lastimosamente, en el momento en el que nosotros estamos pasando por algo malo, no lo entendemos así. Pensamos que o nuestro hermano, o nuestro vecino, o nuestro jefe está en contra de nosotros y no entendemos de que de alguna forma esto nos está ayudando a bien, como dice su palabra. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta palabra todas en griego significa cosas tanto buenas como cosas malas. Todo es todo. Pero qué difícil es ponernos a pensar en el momento del dolor, en el momento de la humillación, en el momento de la contienda, en el momento de la pelea. Podemos llegar a pensar que esto nos puede llegar a ayudar a bien. ¿Qué sucede cuando somos agredidos o somos lastimados? Me gustaría que vayamos a ver nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 18, versos 21 y 22, dice la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Sabes qué? Cuando el Señor nos llama
a perdonar, es porque alguien está pecando contra nosotros. Y este pecado muchas veces que se siembra en nosotros es un pecado de dolor. Hay un pecado que causa dolor. Y ojo, hablando de pecado, yo quiero decir, hay muchos cristianos que lastimosamente piensan que estar en pecado es cometer adulterio solamente, o es cometer fornicación solamente. Solo vemos estos pecados como tan grandes que creemos que, wow, qué pecados tan grandes. Esta persona sí necesita estar en disciplina. ¿Por qué? Porque ha cometido un pecado tan grande. La Biblia dice que pecado delante de Dios es pecado. El pecado no tiene peso, el pecado tiene olor. Y la palabra del Señor dice que en Sodoma y Gomorra el olor a pecado había llegado delante de la presencia de Dios. Mentir es pecado. Y así sea una mentirita así de pequeña, es pecado. Y la palabra del Señor dice que si no confesamos, somos pecadores. Pensamos que murmuración no es algo tan grande como adulterio, pero murmuración es pecado y no tiene tamaño, no tiene peso. Y la palabra del Señor dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó o que peque contra mí? Hay mucha gente que va a pecar contra ti. ¿Sabes qué? Y lo que Dios perdona es el pecado. Y lo que nosotros tenemos que perdonar es el pecado. ¿Por qué? Porque la gente va a causar en nosotros dolor, porque el pecado causa dolor. Sembrar división es causar dolor, es sembrar pecado, dice la palabra. El día viernes yo veía como muchos pastores lloraban. Decían, ¿por qué? ¿Dónde hemos fallado? ¿Dónde nos hemos equivocado? ¿Por qué ha sucedido esto? Es duro ver cómo hermanos se pelean entre hermanos. Es duro ver cómo hermanos hablan mal de sus hermanos. Y lo que no se puede llegar a entender es que aquel hermano que habla mal en contra de su hermano está hablando mal de Dios mismo. Es que la inmadurez no nos deja llegar a pensar más allá de esto. Pensamos que cuando hablamos mal, cuando murmuramos, cuando creamos división entre alguien, estamos haciéndolo ante una persona. Yo quiero recordarte que la palabra dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y aquel que te diga algo que vaya en contra de ti, no lo está haciendo directamente contra ti, lo está haciendo contra el mismo cuerpo, contra la misma presencia de Dios. Y el Señor dice, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el verso 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7 es un perdón continuo. 70 veces 7 es un perdón de todos los días, porque va a haber gente que te va a atacar, te va a lastimar todos los días de tu vida. Yo quiero que recuerdes algo. Cuando Jesús lo crucificaron, Jesús podía haber dicho, yo tengo una legión de ángeles y puedo destruirlos a todos, pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Cuando alguien vaya contra ti, no busques venganza. Cuando alguien trate de lastimarte, herirte,
No busques venganza, busca la presencia de Dios. Porque cuando buscas la presencia de Dios, Dios es tu fuerza y tu amparo. Dios viene a ser tu sustentador en momentos de crisis. Amén. Dice, ¿hasta cuántas veces? 70 veces 7. Efesios capítulo 4 versos 31 y 32. Escucha lo que dice la palabra. Dice, quítese de vosotros. Dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Tú sabes quién es una persona amargada? Es una persona que siempre está causando problemas. ¿Por qué? Porque no se siente bien consigo mismo. No se siente bien. El día jueves en la noche, este grupo disidente me llama y me dice, pastor, no vas a firmar nada porque nosotros vamos a ir en contra de tu iglesia. Pastor, te aconsejamos no viajes, porque esto te va a pasar. Gente que nosotros habíamos estado ayudando, gente que nosotros habíamos estado amando, recibiéndonos de la mejor forma posible, y hoy amenazándonos. ¿Sabes que cuando la iglesia del Señor está unida, no habrá infierno que se presente delante de ella? ¿Cuántos dicen amén? El enemigo puede hacer lo que quiera, puede patalear como quiera, pero la iglesia no nos pertenece. La iglesia le pertenece a Dios. La palabra del Señor dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Amén. Amén. Dice, quítese de vosotros toda amargura. La persona amargada es una persona a la cual le han hecho algo ha sucedido en su vida. ¿Y cómo ha creado amargura? Porque un día no ha perdonado. Un día no ha soltado aquello que le han dado a agarrar. Una carga. Y esto es duro, Quítese de vosotros toda amargura. Dice, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Dice, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Cristo. ¿Cómo quieres que Dios te perdone si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano? ¿Cómo quieres que Dios te perdone y Dios te bendiga si tú no eres capaz de perdonar ni bendecir a tu hermano? Es fácil decir a Dios, oh, sí, Dios te amo, pero qué difícil es decirle a tu enemigo de frente y mirándole a los ojos, sabes que te amo, Dios te bendiga, a pesar de lo que hagas conmigo. El otro día estaba escuchando a un pastor, y este pastor dejó algo muy guardado, muy metido dentro de mí. Él decía, hay gente que viene a tu vida y te da una bendición, pero hay otra gente que llega a tu vida y te da una lección. Y es totalmente cierto. Cuando tú eres maduro en la fe, aquella persona que viene y te da una lección, no lo ves como tu enemigo, lo ves como una bendición. ¿Sabes por qué? Porque la bendición está en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Cuando creces, cuando maduras, cuando perdonas, cuando bendices, no cuando maldices ni murmuras acerca de una persona. Yo quiero que recuerdes a José. ¿Tú sabes qué hicieron los hermanos de José con él? Hicieron lo peor.
Trataron de matarlo y terminaron vendiéndolo, alejándolo de su familia. ¿Sabes qué? Él nunca los vio como enemigos. José los vio como un puente para una bendición futura. Y yo te digo algo: cuando tú veas que alguien te persigue, cuando tú veas que alguien te lastima, velo como un puente para una bendición futura, porque eso es lo que va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que le des un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes qué? Es fácil hablar mal de tu hermano. Es fácil hablar mal de los pastores. Es fácil hablar mal de la gente que está en liderazgo. Pero qué difícil es verlos como instrumentos de Dios para tu crecimiento espiritual. Aunque ellos te pongan en una dirección, cuando ellos traten de corregirte, cuando ellos traten de enderezar tu vida, en ese momento, ¿sabes qué? Nos duele, en ese momento nos incomoda. Pero una persona madura es una persona que ve su propia vida siendo influenciada por Dios a través de estas personas para una bendición futura, para un crecimiento, para una madurez futura. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Un crecimiento. Cuando alguien hace una maldad contra nosotros, te lo he dicho, no lo hacen contra ti mismo, lo hacen contra Dios. Por eso perdona a aquellos. ¿Tú sabes qué cosa es lo que dijo Jesús en la cruz del Calvario? Jesús dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso hoy? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir: Señor, perdónalo porque me está hablando mal de mí, está lastimándome, está difamándome, pero no importa? Señor, perdónalo. Y yo ya lo he perdonado. Qué difícil es perdonar. Pero ¿sabes qué? No es imposible. Cuando Dios está con nosotros, no es imposible. Quita toda raíz de amargura de tu corazón. La gente causa divisiones en las iglesias. La gente causa divisiones en las instituciones. ¿Por qué? Porque ha todo empezado con un principio de una raíz de amargura. Porque lo que han hecho en ese momento no ha sido perdonado. Por eso, hermano, yo te digo en el nombre de Jesús, en el momento que lastimen tu corazón, perdónalos. No esperes, no dejes que pase el tiempo, porque cuando dejas que pase el tiempo, esta raíz empieza a agarrarse, a aferrarse de tu corazón y empieza a crecer. ¿Y sabes qué es lo tremendo de esto? Dice la palabra que la raíz de amargura, que la misma amargura es contagiosa. ¿Por qué? Porque una persona amargada no solamente habla mal de esta persona, sino empieza a hablar a otras personas mal y empieza a crear un malestar entre otras personas. Y eso es lo que ha estado sucediendo en nuestra institución. Soltando un chisme, soltando murmuración, soltando disensión, pleito, contienda. Pero esto es necesario que pase, hermanos. Pero cuidado, iglesia del Señor, cuidado. No podemos caer en esto. Estemos atentos. Y hay algo interesante. Hay algo interesante que el jueves cuando me llamaron me dijeron, pastor, es que yo siento que eso no es. El cristiano es el único que va a disfrazar su envidia. Escúchame bien. El cristiano es el único que va a disfrazar su envidia
de discernimiento espiritual. Él siente, pero nosotros también sentimos. ¿Por qué Él solamente siente? Esto es de Dios. Pero ¿por qué Dios no nos ha dicho a nosotros? Pastor, cuidado, no lo hagas, no siento. Cuando nuestra vida está manejada por nuestras emociones, ahí empezamos a perder el rumbo. Porque nuestra vida tiene que estar dirigida por la palabra de Dios. No por lo que yo siento, no por lo que yo pienso, sino por lo que Dios dice en su palabra. Hay algo que el pastor Helge decía: Jaime, ellos han comido en mi mesa, ellos se han sentado conmigo, hoy ellos han compartido conmigo viajes y muchas otras cosas más, y hoy son los primeros enemigos que yo tengo en la línea del frente. ¿Sabes qué? Cuando hay una persona con amargura, escúchame muy bien, cuando hay una persona con amargura en su corazón, ni siquiera respeta la relación de amistad que un día llegaron a tener contigo. Ni siquiera. Y cuando el pastor Helge me decía esto, me decía entre lágrimas, porque es la verdad. Alguien dirá, pero pastor, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? Pero si los pastores son buenas gentes, ellos quieren lo mejor para una iglesia. ¿Tú sabías que los pastores son aquellos de los cuales peor se habla? Tengan o no tengan razón. Los pastores son las personas más atacadas en una iglesia y fuera de ella. Lastimosamente, el pastor no puede cocinar un plato especial para cada oveja de la iglesia. Y tiene que cocinar un mismo plato para todos. Y sabes que no a todos les gusta cierta comida que el pastor prepara. Yo no sé cuántos hijos tú tienes. ¿A todos les gustan las espinacas? ¿A todos les gusta el brócoli? Voy a ir a decírtelo algo más fácil. ¿A todos les gusta el pollo frito? En mi casa no. La amargura puede transformar completamente el carácter de una persona. ¿Sabes qué? Cuando su carácter es transformado, cuando su carácter es cambiado, esta persona, en su corazón hay dureza, hay severidad, hay rencor, hay odio. Por lo tanto, no va a ser posible que sus rostros, su vida puedan cambiar. No va a ser posible. ¿Sabes que cuando hay una persona con raíz de amargura en su corazón, sabes cómo te vas a dar cuenta de que una persona está amargada? Cuando le escuches hablar. Lo único que va a hacer es hablarte mal de las otras personas. Lo único que va a hacer es hablarte mal de otras personas. Nunca vas a oír hablar bien a esta persona de otras personas. Es más, a estas personas que hablan mal de otras personas, nunca les vas a escuchar hablar bien de otras personas. ¿Por qué? Porque hay raíz de amargura en su corazón. Y cuando la raíz de amargura empieza a crecer, empieza a generalizar toda su conversación.
Y hay algo más fuerte todavía. Escúchame bien. La amargura provoca deseos de venganza. Pastor, no vayas, pastor, porque si tú vas, algo le va a pasar a tu iglesia. Te amenaza. Hermano, estamos en los últimos tiempos y van a suceder cosas mucho peores que estas. Pastor, si tú estás con nosotros, tú vas a ver caer a la iglesia central de Cochabamba. Tú vas a ver caer esa iglesia. Hermano, después de escuchar esto, había un dolor tremendo en mi corazón. Yo decía, ¿con quiénes estamos hablando? Pastores. Si tú puedes esperar eso de un pastor, ¿qué puedes esperar de su iglesia? ¿Qué puedes esperar? ¿Sabes qué? He estado fabricando una pequeña tabla de cómo se origina la amargura. ¿Sabes qué significa amargura? Significa aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. ¿Y sabes cómo se origina? Se origina de la siguiente forma, presta atención. La persona recibe una ofensa y esta persona no perdona. Ese es el primer paso para que se origine la amargura. La persona recibe una ofensa y esta ofensa no es perdonada. Número 2, al no perdonar, escucha, al no perdonar, la ofensa se transforma en ira, en enojo. La persona se enoja, dice, ¿por qué? ¡Qué injusto es! ¿Por qué ha tomado esa decisión? ¿Por qué tiene que ser así? Yo me he sentido afectado. Tercero, la ira se traduce en resentimiento. Se resiente. ¿Y sabes qué es lo que hace una persona resentida? Te hace a un lado. Los resentidos son así. Pero hermano, ¿por qué no le saludas? Ah, no, ya le he saludado. Ah, no, es que lo he visto, ni me ha venido a saludar. ¿Y tú por qué no has ido? No, pues que venga. ¿Por qué voy a ir yo? El resentido se aparta. Ya no te saluda. Ya no te habla como antes te hablaba. Ya no te habla, ahora habla de ti. Cuarto, el resentimiento da lugar a la amargura. Si la amargura no la eliminamos, muy pronto la amargura se va a convertir en depresión. En depresión. Aquella persona que te ha hecho daño, la vas a tener en tu sopa, la vas a tener en tu espejo a las 7 de la mañana cuando te estés peinando, la vas a tener en tus sueños en la noche. Esta persona va a estar todo el tiempo contigo y todo el tiempo vas a estar sintiendo rechazo, odio hacia esta persona. ¿Por qué? Porque es una persona que te ha lastimado. Por eso la Biblia nos dice, cuidado, cuidado. Efesios, voy a volver a leer Efesios. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y toda malicia.
La amargura calumnia. En la amargura hay enojo, hay ira. Dice, más bien sean, dice, bondadosos. ¿Qué es ser bondadoso? Es ser bueno. Dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hay algo interesante. Si tú ves esta palabra, sean en el, dice, y toda malicia, más bien, dice, sean bondadosos. Esta palabra sean significa sigan demostrando, sigan, no te canses, a pesar de que la gente sea amarga contigo, a pesar de que la gente no te hable, a pesar de que la gente se haya apartado de ti, tú permaneces, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo misericordioso, tú sigues siendo dadivoso con esta persona. No pares. Eso es lo que Dios quiere. Sean viene de una voz en griego que significa persistir, demostrando. Misericordioso significa de corazón tierno. ¿Alguna vez has sido tierno con tu enemigo? Con aquella persona que habla mal de ti. Qué difícil, ¿no? Pero no es imposible. Acercarte, darle la mano, bendecirlo, darle un abrazo y decir, ¿sabes qué? Dios te bendiga. A pesar de lo que sigas hablando. Si hemos recibido perdón, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sabes qué, hermano? Yo quiero decirte algo. Hay una diferencia muy grande entre perdonar y ser pasivo. ¿Sí? Hay una diferencia muy grande entre perdonar y ser pasivo. Perdonar es romper una raíz de amargura. Ser pasivo es decir, ay, sí, no, estamos bien, no hay ningún problema. Pero se da la vuelta y sigues hablando mal de esta persona. Una cosa es muy distinta, perdonar a alguien, que ser pasivo con esta persona. Hacerle creer de que todo está bien. La palabra del Señor dice que el amor sea sin fingimiento. Cuando amas, cuando perdonas, tienes que hacerlo de verdad, con todo tu corazón. ¿Sabes dónde la gente sale totalmente destruida? Y por eso nosotros como pastores decimos, no te cases todavía después de un divorcio muy pronto. ¿Por qué? Porque cuando una pareja pasa por un divorcio o una pareja está pasando por un problema muy complicado, su corazón no ha sido sanado, no está listo para empezar una nueva vida, no está. Tiene que haber una sanidad interior, tiene que haber una restauración en su corazón. ¿Por qué? Porque hay muchas parejas que no han perdonado a su anterior pareja y quieren casarse lo más pronto posible, y cuando se casan están trayendo los mismos problemas de su anterior matrimonio al nuevo matrimonio. Hermano, yo te digo algo: si tú quieres ser libre, primero tienes que perdonar. Si tú quieres ser libre, primero tienes que soltar aquello que te han dado a cargar. Y la falta de perdón es una carga. La falta de perdón es una carga. Tú te vas a dar cuenta perfectamente. Tú a una persona divorciada, pregúntale por su anterior pareja y te vas a dar cuenta cómo te responde, y vas a entender si esta persona ha sido sanada espiritualmente. ¿Qué? ¿Ese? No me hables de eso. Yo ya rehecho mi vida. No has rehecho nada. Todavía en tu corazón hay raíz de amargura. Todavía hay raíz.
Por eso tenemos que ser sabios. ¿Quieres empezar una nueva relación? Pasa por un proceso de sanidad interior, ser restaurado. Muchos piensan y dicen, no, es que ya el tiempo está pasando, ya voy a estar viejo y después ¿qué voy a hacer? No, hermano. Es mejor dejar pasar el tiempo, que tengas un periodo de restauración, a casarte pronto y que muy pronto tu matrimonio termine nuevamente en divorcio. ¿Por qué? Porque todavía hay raíz de amargura. Hay parejas que se casan y le dicen, mi amor, ¿me amas? Sí, te amo. Pero cuidadito que seas como mi ex. Es imposible. Igualita que ella eres. Por eso me he divorciado de la otra. Porque quería evitar estas cosas. No ha sido sanado. Su corazón no ha sido restaurado. ¿Por qué? Porque se ha sembrado raíz de amargura en su corazón. La amargura deja en las personas secuela de relaciones destruidas. A veces yo entiendo por qué las personas reaccionan de una manera. Lo entiendo perfectamente. ¿Y sabes qué es lo que hago? Recorro un poquitito atrás su vida pasada. Y ahí te das cuenta qué es lo que le ha sucedido. Y ahí puedo entender qué es lo que todavía le está pasando. Nunca ha sido libre. Por eso su corazón reacciona. Inseguridad. ¿Dónde está haciendo? ¿Por qué está haciendo? O sea, mira, no me salgas, porque mi ex me ha traicionado, se ha salido, le he dejado salir y se ha buscado otro. Duro. Queremos empezar una nueva vida y estamos trayendo cosas del pasado a una nueva vida. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Porque alguien ha lastimado nuestro corazón. Porque alguien nos ha herido. Hay consecuencias de la amargura. Escucha, 1 Juan capítulo 2:11. Hermano, esto es tremendo. Cuando yo lo he empezado a analizar, a estudiar, escucha lo que dice la palabra. 1 Juan capítulo 2 verso 11 dice: pero el que aborrece a su hermano, esta palabra aborrecer también va en el sentido de no perdonar, ¿sí? No perdonar, escucha. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Tú sabes qué es andar en tinieblas? Andar en tinieblas es no conocer a Cristo. Dice, porque antes andábamos en tinieblas. ¿Qué eran las tinieblas? Era oscuridad que había dentro de nosotros. Y aquellos que no perdonan andan en oscuridad. Cristo no ha sido revelado a sus vidas. Alguien me decía, pero ¿acaso hemos cometido pecado? Hermano, el hecho de que tú aborrezcas, hables mal de una persona, tienes suficiente peso de pecado. La palabra del Señor dice, pero el que aborrece, el que no perdona, el que odia, el que tiene pleito, el que murmura, dice la palabra, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Yo te pregunto algo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una habitación totalmente oscura? ¿Pueden levantar la mano? Totalmente así, cero luz. Levanten arriba sus manos, por favor. ¿Cómo te has sentido en ese momento? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido bien? Lo primero que dices, no puedo ver. Y piensas que te vas a caer, ¿no es cierto?
Eso es lo primero que viene a tu corazón. Dices, y empiezas a buscar algo de qué agarrarte. ¿Por qué? Porque estás en tinieblas, no puedes ver. Y la palabra del Señor dice que aquel que aborrece, aquel que no ha perdonado a su hermano, está en tinieblas, no puede ver. Y si una persona no puede ver, no puede hablar de aquello que no sabe. Wow. Las personas que están en tinieblas, las personas que no han perdonado, no pueden hablar de aquello que no saben o no han visto. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. ¿Tú sabes qué es lo que, Jorgito, ven corriendo? ¿Tú sabes qué es lo que pasa si yo estoy en tinieblas y agarro a mi hermano? Porque la palabra dice que la raíz de amargura es contagiosa, ¿verdad? Contagia a otros. Entonces, como yo soy amargo, yo le voy a hablar mal a él de otras personas. Entonces la palabra de Dios dice que yo estoy ciego. Entonces él y yo vamos a empezar a caminar y vamos a empezar y nos vamos a caer. ¿Sabes por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Aquella persona que habla mal a él de otras personas está guiándolo a ciegas, y él se convierte en un ciego espiritual, y él no va a saber discernir aquello que yo estoy sembrando en su corazón. Gracias, Jorge. Pastor, no vaya a esa reunión, ya hay muchos que no van a ir, les hemos convencido. Wow. Yo digo, les hemos convencido. Una persona es convencida a hacer algo malo porque es inmadura espiritualmente, porque no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Por eso aquel que habla mal de su hermano está siendo ciego, está caminando en tinieblas. Dice la palabra. Tú sabes, hay muchas personas que dicen, no juzgues. La palabra dice que no tenemos que juzgar. No, la palabra dice que sí, tú puedes juzgar. La palabra dice, juzgad con justo juicio. Pero cuando tú estás en tinieblas, cuando tú no estás en la luz, hasta tu juicio, conforme a la palabra, se distorsiona. Hasta el juicio, conforme a la palabra, se distorsiona. El juicio hasta se vuelve defectuoso. Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice la palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura contamina. Cuando brota una raíz de amargura, ¿y sabes cómo te vas a dar cuenta que es una raíz de amargura? Cuando te estorba, cuando no te hace sentir bien, cuando tú dices, no, tengo que hablar mal de esta persona, tengo que decir cómo es esta persona, tengo que hacer esto contra esta persona. Amargura. Y por ella dice, muchos sean contaminados. La amargura contamina. ¿Y sabes qué? Tú no vas a dar cuenta solamente por tu vida,
sino también vas a dar cuentas por la vida de las personas que estás contaminando. Proverbios. Perdón, vamos a pasar. Ya estamos sobre la hora. Mateo capítulo 18. Mateo 18, verso 23. Quiero leer esta porción de la palabra. Yo la tengo en una versión un poco más sencilla. Tú tienes la Reina Valera. Y me gustaría que prestes mucha atención a esta palabra. Mateo 18, versos 23 en adelante. Dice así: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto a su esposa y sus hijos y todo lo que él tenía, para que quedara pagada la deuda. Este funcionario corrió, se arrodilló delante del rey y le rogó: ten misericordia, ten paciencia conmigo, yo se lo pagaré todo, le dijo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo al que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró por el cuello y empezó a estrangularlo, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó diciéndole: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que él debía. Y Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. ¿Sabes qué? La palabra no dice si perdonas a tu hermano. Dice si perdonas de corazón. ¿Recuerdas lo que te dije? De una manera pasiva. Una manera pasiva es decir: sí, te perdono, no, todo está bien entre nosotros. Seguimos siendo cuates, ¿verdad? Sí. Pero luego se da la vuelta y sigues hablando mal de él o de esta persona. La palabra dice: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. De corazón. De corazón significa sinceramente. ¿Y sabes cuándo te vas a dar cuenta de que ese corazón es sincero? Cuando hay frutos en ese perdón. Cuando ves que esta persona cambia, cuando ves a esta persona con una mente totalmente distinta, cuando ves en esta persona apoyo, cuando ves en esta persona benignidad, bondad, sujeción, ahí es cuando te das cuenta que realmente esta persona ha perdonado. Y es duro. La palabra perdón en griego tiene un significado literal. ¿Sabes qué significa? Perdón, dejar ir.
Y eso es lo que hizo el Señor. Le dijo: funcionario, te perdono, eres libre. No le dijo: ¿sabes qué? La deuda que tienes conmigo, mira, vamos a hacer lo siguiente, la vamos a dividir en cuotas y tú me vas a ir pagando No, el Señor no le dice eso. El Señor le dice: te perdono toda tu deuda, y es más, te dejo libre. Ve, eres libre. Pero ¿qué hace este hombre? Inmediatamente sale, busca al primer deudor, busca a aquella persona que no lo ha perdonado, que no ha perdonado todavía, y lo primero que hace es hablar mal, murmurar, chismear, dividir. Y cuando esta persona lo hace, está recordando al funcionario: me tienes que pagar, me las vas a pagar, venganza, me vas a pagar todo lo que me has hecho. Voy a hablar mal de ti, te voy a destruir, te voy a sacar del lugar donde estás. En Cochabamba tenemos una iglesia que se llama Life Center. Pertenece a la personería jurídica. No, ese es un nombre extranjero, tiene que caerse, tiene que morir, esa iglesia va a caer. Hermano, ¿cómo es posible? Nuestro discernimiento se ha muerto. Deseamos que otros caigan. Perdonar es dejar ir. La palabra libertad en griego significa soltar, abrir las puertas de la cárcel. Cuando tú perdonas, le estás abriendo las puertas de ese lugar que tú has tenido encerrado. Hay gente que te ha lastimado, hay gente que te ha herido, pero el Señor te ha perdonado todos tus pecados, todos tus errores. ¿Por qué tú no puedes perdonar a aquellos que te han lastimado? Señor, perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como también perdonamos a aquellos que hablan mal de nosotros, porque también perdonamos a aquellos que nos difaman. Señor, los perdonamos a aquellos que nos causan división, los perdonamos. El perdón libera al ofensor de toda deuda. Cuando tú perdonas a alguien, eres libre tú y haces libre a esta persona. Pastor, ¿qué voy a hacer? Mi nombre está por los suelos. Así esté cubierto de lo peor, el Señor va a levantar tu vida. El Señor va a levantar tu testimonio. El Señor va a levantar todo lo que tú eres, porque tú has sido fiel con Dios. ¿Cuántos dicen amén? La gente puede decir muchas cosas, la gente puede hablar muchas cosas, pero el Señor es tu sustento. El Señor es aquel que está contigo. Si le vas a aplaudir, yo quiero que le des un fuerte aplauso. Aleluya. Y quiero terminar con un versículo. Génesis capítulo 49, verso 22. Este verso habla de José. Y es tremendo lo que dice la palabra de José. Génesis capítulo 49, versos 22 en adelante. Escucha. En ningún momento José desistió. En ningún momento José dejó que la amargura, raíz de amargura, creciera en su corazón. Escucha lo que dice Génesis 49, 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente.
cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Escucha, pueden hacer lo que sea contigo. Líderes, pastores, familia, quien quiera puede levantarse contra ti, pero nunca levantes tu voz en murmuración contra estas personas. Levanta perdón, levanta restauración. Es doloroso, es difícil, pero no es imposible, porque nada es imposible para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Hermano, mantente poderoso, a pesar de lo que digan, a pesar de lo que hagan. Mantente poderoso, mantente fortalecido. ¿Y sabes quién es el que te da fuerzas? La palabra dice: el pastor, la roca de Israel, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo quiero pedirte en esta mañana que puedas inclinar tu rostro ahí donde estás. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón.